AMLO, futuro emperador de México o víctima de las circunstancias. Hola. Hace tiempo mi suscriptor Kevin Gabriel Cisneros Celedón me pidió que hablara sobre el presidente mexicano, que ha sido muy polémico y ha sido tachado, desde el mejor presidente que ha tenido ese país, hasta un posible dictador. Por lo que el título de este video es para comprender si AMLO merece tantas alabanzas o tantas críticas. Ya que, si busca instaurar una dictadura o simplemente es víctima de las circunstancias, es de analizar. Y debo ser claro, esta es una opinión sobre los actos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que sus actos afectan a su país. Por lo que, si eres un fan del presidente, y te enojas fácilmente, te recomiendo mirar otro video. Así que espero no insultes. Por lo que comencemos. Recuerdo que cuando ganó AMLO para muchos fue un hito latinoamericano. Ya que era la primera vez que llegó un candidato izquierdista en un país donde fueron gobernados por el partido PRI y por el PAN, que no solo habían fracasado en realizar los cambios necesarios para su país, sino que empeoraron la situación de su país, a tal punto que actualmente el potencial de este gran país ha sido frenado. Pero con AMLO, se esperaba un cambio real. Donde la exclusión fuera cosa del pasado. Donde los feminicidios no quedarán impunes. Donde los narcos no gobernaran más al país. Donde los derechos humanos ya no solo fueran palabras bonitas. Donde los corruptos obtuvieran al fin el castigo que se merecía. En fin, las expectativas eran muy altas. Tan altas, debido a que el mismo AMLO pasó casi 2 décadas desde que demostró tener intenciones de ser presidente, por lo que comenzó a promocionarse como entre comillas el único salvador de México, cierro comillas. Y una vez que él obtuviera esa silla presidencial, él demostraría que él no carece de moralidad, y es incorruptible. Y aquí, es donde puedo decir que comienza el primer problema de AMLO, y es que creó expectativas demasiadas altas. Tan altas, que es mentira que, en 6 años, pueda hacer los cambios que necesita México. Pero esas expectativas logró que llegara a la silla presidencial, y comenzar la cuarta transformación. Muchos me dirán, que AMLO sufrió muchos ataques. Muchos lo tacharon de ser la versión mexicana de Hugo Chávez. Que hicieron hasta lo imposible, para que él no llegara a la casa presidencial. Por lo que, aunque él sufriera esos ataques, él nunca renunció a ese sueño, de que algún día lo llamaran, señor presidente, ya sea por buenas intenciones o por malas. Y como ya se cumplió ese sueño, es hora de evaluar. Las acusaciones de que él iba a ser un presidente populista, no fueron para nada erróneas. Donde lo que importa es su imagen. Donde lo único que debe marcar la agenda del país, es el bienestar del presidente, ya que todo lo demás es superfluo. Muchos me van a alegar, que el presidente solo se defiende de los ataques de sus enemigos políticos. El problema, es que se dedica más a, entre comillas defenderse cierro comillas, que resolver los problemas de los mexicanos. Ahora, algunos me van a responder, lo difícil que sería cumplir con todas las promesas que realizó en la campaña electoral. Y es cierto, ya que como vuelvo a repetir, hablamos de un país, con graves problemas que no se resuelven de un día para el otro. Y lo único, que él podría hacer, es dar los pasos que vayan encaminando a México a un mejor mañana. Y ya me estoy imaginando, que otros me van a comentar, que es obvio que en este sexenio se iban a cometer errores, ya que nada es perfecto y que algunos errores que se han cometido no han sido su culpa o no son tan graves. Pero me toca responder. Y puedo decir, que el camino, que escogió el gobierno de AMLO, es un camino, nada sorprendente y que cuyo final es el posible fracaso. Y que los pasos, ni siquiera han sido para ir a un destino diferente a los dados por los gobiernos del PRI o el PAN. También quiero hablar de los errores. Los errores, que el gobierno, tiene por regla general fingir que no pasa no es culpa de los demás. Un ejemplo lamentable de esa regla, es cuando faltaron medicamentos para los niños que padecen de cáncer. Desde la negación, hasta acusar a los padres de ser marionetas de la oposición. Ya que era claro, que solo era para atacar al gobierno y manchar la imagen del presidente. Y esto último acabo de decirlo con sarcasmo. Pero con este tema de los medicamentos, demostró que hacer planes que estén conforme a la realidad, no es el fuerte de la cuarta transformación. Poco a poco ha demostrado, que eso de tolerar o escuchar las críticas o cuestionamientos no es el fuerte de este gobierno ni es algo que tolere AMLO.
Y como todo buen populista, ya dividió al país entre los buenos y los malos. Claro, los buenos son aquellos, que se rompen las manos de tanto aplaudirlo y que se desangran sus gargantas por tantas loas que le recitan a su excelencia. Y los malos, pues ya está claro quiénes son. Es un presidente, que está muy convencido de su grandeza. Está, bien convencido de su superioridad moral. Tanta que es capaz de combatir a los narcos, entre comillas con abrazos y no balazos, cierro comillas. Aquí es necesario, dar una aclaración. Es obvio que las estrategias de los gobiernos anteriores con el tema del narcotráfico, fracasaron de una forma desastrosa. Sin embargo, eso a decir la semejante tontería, solo demuestra que no tiene ni la menor idea, de cómo funciona el crimen organizado ni cómo se combate a los narcotraficantes. Tanto así que cuando llego al Consejo de Seguridad de la ONU, hablo sobre su solución al problema de la delincuencia, de un modo que es, como decirlo, irrisorio. Pero al menos, hizo lo que quería. O sea, demostrar su grandeza a nivel internacional. Esa grandeza que no solo se autoalimenta cada día, sino que posee periodistas, influencers, youtubers, senadores, diputados, alcaldes, escritores y casi toda la izquierda mexicana, que están dispuestos a cantar esas alabanzas que lo elevan a lo divino y a lanzar esas maldiciones para quienes no lo ven como la segunda venida de Cristo. También quisiera hablar de su desprecio por la ciencia. Desde nombrar a personas menos calificadas, hasta declaraciones, que demuestran que él sabe más que los científicos. Y que los científicos, que no siguen la línea del gobierno, son acusados de muchos delitos, sin pruebas. O sea, solo manchar la imagen de los científicos, pero no ayudar a su país. Todo se reduce a las buenas intenciones del presidente. Al parecer, solo eso basta para cambiar la realidad de su país. Su arma son las buenas intenciones, aunque solo sirven para combatir a sus enemigos, no para mejorar la situación de su país. Ahora hablemos de sus enemigos, o al menos los que él menciona a cada rato, que son España, neoliberalismo y los conservadores. Hablemos de su pésima relación con el Reino de España. Al parecer, debe aprovechar cada oportunidad que posea, para poder hablar sobre la colonización española que, según él, ha sido la causa de todos los problemas que tiene México. Y aquí hay que ser claros. Yo estoy de acuerdo, que uno debe analizar y ser crítico ante la conquista y colonización que realizó en aquel entonces Imperio Español a México. Que uno debe analizar cómo afectó tanto negativamente como positivamente a los indígenas la colonización y cómo les afecta en la actualidad para así mejorar sus vidas. Aquí viene el pero, que eso no justifica que México tenga una pésima política diplomática actualmente. Donde prácticamente se está buscando a un enemigo extranjero, lo que hace cualquier populista. Aparte, hasta la fecha de publicación de este video, no hay indicios reales, que se asegure que la vida de todos los indígenas del país, haya mejorado de un modo creíble, gracias a su gobierno. O sea, solo son palabras que dice AMLO, para mostrar que es el hombre fuerte, que ninguna potencia lo puede doblegar. Sin embargo, eso, como vuelvo a insistir, eso no ayuda a las poblaciones indígenas de su país. Y ya para terminar este punto, AMLO ha hecho lo que muchas personas hacen con los indígenas, o sea, deshumanizarlos. O sea, dicen que todos son seres llenos de virtudes, y los que no son indígenas los entre comillas corrompen, cierro comillas. Negándose a criticar o frenar actos repudiables, solo por la excusa de que son entre comillas tradiciones, cierro comillas. Por lo que puedo concluir, que AMLO es la persona menos calificada para llamarlo amigo de los pueblos indígenas. Ahora hablemos de su enemigo, que hasta cierto punto se ha vuelto en un meme, o sea, el neoliberalismo. Otra vez debemos aclarar varias cosas. Estoy de acuerdo, que en varios gobiernos anteriores, dieron rienda suelta al neoliberalismo en México, cuyo resultado, fue pobreza, marginación social, falta de oportunidades laborales, en fin, muchos podemos comprender por qué se cuestiona el neoliberalismo dentro de ese país. Sin embargo, todo apunta que este gobierno no ha movido ningún dedo para revertir esas políticas, al contrario las ha profundizado. Pero al decir esa palabra, les recuerda a todos que es un entre comillas un hombre de izquierda, cierro comillas. Un hombre que en teoría está trabajando todos los días para crear una sociedad más justa. Sin embargo, solo usa esa palabra para descalificar las críticas y las voces en su contra. Y es muy parecido a su último enemigo, el conservadurismo. Creo que a nadie sorprende oír, que muchos conservadores no les gustó, ni les gusta la idea de que exista un presidente de izquierda actualmente. Muchos realmente le tienen tanto miedo al comunismo, que caen en los ataques más irracionales. Sin embargo, AMLO no ha demostrado ser un gran liberal.
Primero su ataque a los grupos feministas, ya que al parecer el feminismo nació solo para atacarlo, según su visión del mundo. O, ni estar a favor ni en contra del matrimonio igualitario o el aborto. O sea, trata de estar en medio, para no ofender a nadie. Aunque no hay nada más conservador, que atacar a la prensa que no está bajo el control del gobierno, y en esa materia, AMLO es un experto. Ya que los tacha de ser unos amarillistas, de ser unos vendidos, e incluso de estar fomentando una agenda para justificar una clase de golpe de Estado. O sea, los medios de comunicación no son amigos, ya que ellos deben estar alineados. Y los que no lo están son parte de los conservadores. Tanto ha llegado ese ataque, que el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre el tema, y AMLO respondió con ataques. Y es que, al parecer a AMLO y sus seguidores, se les olvida que México es uno de los peores países para ser periodistas, sino solo hay que recordar a la periodista que solicitó su ayuda, pero aún así fue asesinada. Además, supongamos que realmente muchos periodistas tienen una verdadera agenda para manchar la imagen del gobierno, pues el presidente y todos sus allegados les dan las herramientas para que ellos lo logren. Así que al final, AMLO ha demostrado que puede llegar a ser tan conservador como aquellos que tanto señala. Quisiera, en este momento, hablar de los verdaderos enemigos del presidente y son las instituciones. Las instituciones que no han rendido pleitesía al presidente. Donde no ha dudado en atacarlas, y buscar la forma de que éstas obedezcan a su mandato. Donde él espera que algún día, no le sean una molestia. Es una pena, que él no sepa jugar con las reglas que la democracia impone. También es una pena, que quiera darle o crearle una ilusión al pueblo, de que entre comillas ellos tienen poder real, cierro comillas. Un ejemplo es cuando se hizo una consulta, para ver si juzgaban a los expresidentes mexicanos. O sea, si ellos cometieron un posible delito, hubiera quedado impunes porque el presidente quiso hacer una consulta. O sea, su deber de hacer cumplir la ley, queda en un segundo plano. Y a la fecha de publicación de este video, no hay evidencia que exista un verdadero juicio contra los expresidentes, lo que significa que solo fue un espectáculo inútil esa consulta. Yo ya sé que muchos me van a escribir una Biblia en la caja de comentarios, justificando todo lo hecho por el presidente, y que, en 6 años, él no podría hacer milagros. Yo les responderé, que soy consciente, de los enormes problemas que tiene México, así como el gran reto que asumía AMLO para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Sin embargo, ese es el problema. AMLO no es un novato en la política. Él ya había sido un funcionario público y estuvo 12 años buscando la silla presidencial. Él era muy consciente, del país que asumía, y de sus enormes problemas, así como que la prensa es incómoda y que debe ser incómoda. O sea, la actuación de AMLO en estos 3 años, no tiene justificación. Él quiso ser presidente y él quiso prometer que iba a ser diferente a todos los demás gobiernos, pues ahora no debe quejarse que todos le exijan que cumpla sus promesas, al igual que le exijan que cumpla con la ley. También ya había tenido experiencia, sobre que algunos de sus funcionarios o allegados a él, no son tan fuertes como él, ante los sobornos. Y sabe, que defenderlos solo deja una gran mancha en su imagen. Por lo que AMLO, no es una pobre víctima de las circunstancias. Es cierto, que las circunstancias pueden frenar o impedir que cumpla con todas sus promesas, e incluso pueden que surjan nuevas como lo ocurrido con la pandemia. Sin embargo, en esas circunstancias se demuestra la clase de líder que tiene el país, así como la clase de asesores que posee ese líder. Aunque muchos quisieran oír que AMLO es un futuro dictador mexicano, pues hasta la fecha de publicación de este video, no se puede alegar eso, que él quiera reelegirse realmente, y también se ha demostrado que las instituciones mexicanas realmente pueden frenar cualquier intento de querer reelegirse. Lo más probable, que lo que reste de su mandato, prepare a su futuro heredero político. Por lo que, no va a frenar o reducir sus ataques, así como sus discursos que son algo delirantes. Es una pena, ya que él pudo realmente comenzar una cuarta transformación, pero para eso debió comenzar, con buscar a personas, que tuvieran la misma entre comillas grandeza moral cierro comillas, que supuestamente él posee. Ya que muchos de sus allegados no la poseen, ni siquiera su familia. Si solo bastara las buenas intenciones, para hacer un mejor mundo, sería genial. Sin embargo, se necesita más que buenas intenciones para hacer un mejor país. Y eso AMLO, ya debería saberlo. Bueno, esto sería todo. Esperaría que los seguidores más radicales del presidente no se enojen, pero yo sé que eso es imposible. Así que para los demás les pregunto, ¿qué opinas de AMLO? ¿Crees que realmente quiere instaurar una dictadura? ¿Crees que es víctima de una mala publicidad?
¿Crees que México ha mejorado? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.